En los albores de los tiempos, cuando el cielo y la tierra aún no conocían los límites, existía un titán inmenso, un ser de gran fuerza y sabiduría, Atlas, hijo de Jápeto y Clímene, hermano de Prometeo, Epimeteo y Menecio. Atlas se destacaba no solo por su imponente figura, sino también por su audaz carácter. En la Gran Guerra de los Titanes, conocida como la Titanomaquia, él se levantó al lado de los suyos, luchando contra los dioses del Olimpo. La Titanomaquia fue una contienda terrible que sacudió los cimientos del mundo. Los titanes, seres primordiales, buscaban mantener su dominio sobre el universo, mientras que los dioses del Olimpo, hijos de los propios titanes, deseaban forjar un nuevo orden. En ese feroz conflicto, Atlas se destacó como uno de los guerreros más formidables. Su fuerza era inconmensurable y su valentía legendaria. Pero, como la historia tiende a mostrar, la arrogancia y la rebelión contra los dioses no quedan sin castigo. Los titanes, a pesar de su poder, fueron derrotados por los dioses del Olimpo en una guerra que duró 10 años. Mientras los otros titanes fueron encarcelados en el Tártaro, un abismo sombrío en lo profundo del inframundo, el castigo de Atlas sería mucho más cruel y eterno. Zeus, el rey de los dioses, decidió que Atlas no solo sería derrotado, sino que también sería condenado a una carga que ningún ser podría imaginar. Debía sostener el cielo sobre sus hombros. Esta condena era, en esencia, un castigo para todo su ser, una tarea que no solo afectaba su cuerpo, sino su alma misma. El castigo de Atlas no era una simple tarea física, sino una carga infinita, sin principio ni fin. El titán debía sostener el firmamento, el vasto cielo que cubría toda la tierra, evitando que cayera sobre el mundo. Esta tarea era más que un esfuerzo, era una condena a la soledad y al sufrimiento eterno. Imaginen por un momento lo que representaba esta carga. El cielo, inmenso e inalcanzable, reposaba sobre los hombros de Atlas. La inmensidad de la tarea era tal que cualquier ser viviente, por poderoso que fuera, habría caído bajo su peso, y sin embargo, Atlas no tenía opción. No podía quitarse ese yugo, no podía descansar ni por un segundo. La tortura de Atlas no consistía solo en el dolor físico de sostener el cielo, sino también en la carga emocional y espiritual. Estaba aislado, sin contacto con nadie, sin la posibilidad de cambiar su destino. Aunque su poder era inmenso, se vio reducido a una figura solitaria, incapaz de escapar de la condena que Zeus le impuso. Cada día, Atlas luchaba con el dolor. Cada segundo, sentía el peso del universo presionando sobre sus hombros, aplastando su cuerpo y su espíritu. No había consuelo, no había compasión. Su única compañía era el silencio interminable del vacío que lo rodeaba. Ni siquiera los dioses parecían mostrar misericordia. Y así pasó el tiempo. Los siglos, como si fueran días, se deslizaban ante los ojos de Atlas, mientras su condena nunca encontraba fin. No importaba cuán fuerte fuera, no importaba cuánta sabiduría poseyera, la carga de sostener el cielo era más de lo que cualquier ser podría soportar. Durante milenios, Atlas se convirtió en una figura mítica, un símbolo de la resistencia, pero también de la desesperación. Las leyendas contaban su nombre, sus ojos se fijaban en el horizonte mientras la sombra del cielo se extendía sobre él. Pero al final, lo único que se conocía de Atlas era su condena eterna. Un castigo sin tregua. En el silencio del tiempo, Atlas permanecía firme. Su cuerpo se volvía cada vez más fuerte, pero su alma se agrietaba bajo el peso de su destino. La imagen del titán, colosal y desolado, era una representación del sufrimiento sin fin, la imagen misma de la aceptación ante un destino inevitable. A pesar de su dolor, Atlas nunca abandonó su puesto. La resistencia era su única forma de mantener su dignidad. Su fortaleza no era solo física, sino también mental.
Mientras el universo giraba a su alrededor, él seguía sosteniendo el cielo con una firmeza que desafiaba el paso de los siglos. La historia de Atlas era conocida en todo el mundo. En las culturas antiguas, su nombre se convirtió en sinónimo de carga, de sacrificio y, sobre todo, de resistencia. En las montañas y en los valles, la gente miraba al cielo y pensaba en el titán que lo sostenía. Atlas se transformó en un símbolo no solo de poder, sino de sufrimiento y perseverancia. Sin embargo, el castigo de Atlas no solo afectó a él. Su historia era un recordatorio para los dioses y los mortales de que incluso los más grandes no son inmortales ante el destino. La condena de Atlas fue un recordatorio del precio que se paga por desafiar el orden del cosmos, por oponerse a los dioses del Olimpo. A lo largo de los siglos, muchos intentaron entender la naturaleza del castigo de Atlas. ¿Por qué se le había dado una carga tan insostenible? ¿Por qué su castigo era diferente al de los demás titanes? Los sabios reflexionaron sobre la justicia de los dioses, pero la respuesta siempre parecía eludirles. Tal vez no había respuesta. Tal vez solo existía el peso. La figura de Atlas, sosteniendo el cielo con sus hombros, se convirtió en un ícono que representaba tanto la grandeza como la fragilidad. Era un recordatorio de que la fortaleza por sí sola no era suficiente para desafiar el destino, de que la resistencia no siempre lleva a la liberación, sino a la eternidad del sufrimiento. Mientras tanto, en las profundidades del cosmos, Atlas seguía imparable, sosteniendo el cielo. La eternidad no tenía piedad, y su condena era tan vasta como el universo que debía mantener en equilibrio. En su postura, encorvada por el peso, se reflejaba no solo la magnitud de su castigo, sino también el sacrificio sin fin. Y así pasaban los siglos, los milenios, y Atlas permanecía allí, en su puesto, como un faro de dolor y fortaleza. Su historia cruzó las fronteras de los mitos, siendo contada y recontada en pueblos lejanos, en templos olvidados, en historias susurradas al oído de aquellos que miraban al cielo con asombro. En las ciudades antiguas, el nombre de Atlas era mencionado con respeto. Aunque algunos creían que su sufrimiento era un castigo injusto, otros veían en él a un titán digno de admiración. La gente se preguntaba si algún día habría alguien capaz de aliviar su carga. Pero Atlas nunca encontraría esa liberación. Su destino era claro. Él debía sostener el cielo por siempre. En el paso de los siglos, Atlas fue testigo del crecimiento de las civilizaciones, del nacimiento de nuevas eras. Pero mientras los hombres y los dioses cambiaban, su castigo permanecía inmutable. El titán se convirtió en una figura eterna, una presencia constante que observaba el devenir del mundo desde su inmensa carga. La historia de Atlas nos habla de sacrificio, de resistencia y de la lucha contra lo inmutable. Aunque su vida estaba marcada por la desesperación, también lo estaba por la dignidad con la que enfrentaba su destino. Aunque no podía escapar, nunca se rindió. En la actualidad, cuando hablamos de sostener el mundo sobre los hombros, nos referimos a una carga insostenible, a una responsabilidad desmesurada. Esa expresión proviene de Atlas, el titán que, al final, se convirtió en un símbolo universal de esfuerzo y resistencia frente a lo imposible. Su historia no solo nos recuerda la fragilidad del ser, sino también la importancia de la perseverancia. Atlas nunca dejó de luchar, aunque su lucha nunca llevara a la victoria. En su sufrimiento encontramos una lección profunda sobre la naturaleza del sacrificio y la importancia de mantenernos firmes incluso ante lo irremediable. La carga de Atlas es, en muchos sentidos, una metáfora de las luchas diarias que todos enfrentamos. Cada uno de nosotros lleva sus propias cargas, sus propios cielos, y, como Atlas, a veces debemos seguir adelante, aunque la carga nos parezca insostenible. Y aunque Atlas nunca fue liberado, su historia perdura. A través de los siglos, su imagen sigue viva,
un recordatorio de que, incluso en la desesperación más profunda, la fuerza y la resistencia pueden llevarnos a una grandeza desconocida. Y ahora, queridos amigos, agradezco profundamente que hayan acompañado a Atlas en esta épica historia de sufrimiento y resistencia. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita para seguir explorando juntos más relatos fascinantes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde continuaré compartiendo historias que seguirán a través del tiempo. Hasta pronto.